Jardineños y televidentes, bienvenidos nuevamente a un episodio de En la Balanza, un programa donde buscamos hacer un poco más fácil y digerible todos estos temas legales y judiciales que a veces son tan complejos para comprender y que nosotros buscamos precisamente acercar hasta sus hogares. Hoy me encuentro con la abogada Eliana Posada. Ella es especialista en procedimiento penal y tiene un diplomado también en conciliaciones en Derecho y es directora también del Centro de Conciliación de Andes. Bienvenida, abogada, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí, infinitamente agradecidos por la invitación. Muchísimas gracias a usted precisamente por aceptarla. Hoy vamos a hablar precisamente entonces de conciliación, que es un tema en el que muchas veces no estamos muy familiarizados, pero que posiblemente nos va a ayudar a resolver muchos problemas que se nos presentan cotidianamente. Sin embargo, antes de entrar en materia, yo quiero que hablemos un poco del Centro de Conciliación Legales. ¿Qué es? El Centro de Conciliación Legales es una entidad avalada por el Ministerio de Justicia y del Derecho bajo la Resolución 0608 del 2018. Es decir, no somos un centro de conciliación creado por el deseo o la voluntad de dos o más personas. Para la creación de ese centro de conciliación se contó precisamente con todos los requisitos legales donde se encuentra debidamente facultado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Precisamente quería iniciar con esta pregunta porque el Centro de Conciliación Legales, que está ubicado en el Parque Principal de Andes, específicamente en el edificio Cóndor de los Andes, oficina 303, es la solución perfecta para muchos problemas legales y judiciales que a veces se nos pueden presentar en nuestra vida, jardineños, y que muchísimas veces no sabemos cómo resolver, y allí tenemos la mejor asesoría posible precisamente para resolverlo todo. Ahora sí, abogada, entremos en materia, que es un centro de conciliación en derecho. Un centro de conciliación es una institución legal debidamente avalada que exige dentro de sus parámetros tener un grupo de abogados formados en todas las áreas del derecho, con diplomatura en conciliación, igualmente en derecho, para contribuir con la solución de una serie de conflictos, llevarlos a un mejor término en un tiempo muy corto de tiempo, a un precio considerablemente bajo en referencia a los costos que puede tener un proceso ante la justicia ordinaria, es decir, ante los juzgados. Y ese centro de conciliación además tiene un grupo de personal de apoyo denominados conciliadores, que son terceros neutrales y son las personas que de una u otra manera contribuyen en la solución del conflicto, dificultad, problema o inconveniente por las que estén pasando dos o más personas. En ese entendido, el Centro de Conciliación tiene como objetivo fortalecer el entretejido social de una comunidad y, en el caso concreto nuestro, aunque tenemos jurisdicción nacional, es nuestra meta empeñarnos específicamente en contribuir a la solución de esos conflictos a nivel del suroeste antioqueño. Los jardineños muchas veces creemos que todos estos conflictos, como usted mencionaba, que tenemos en nuestra vida, ya de todo tipo en realidad, debemos llevarlos a un juzgado y no dimensionamos que es costoso, que son procesos largos, y también imaginamos que encontrar abogados, digamos, cercanos a esos conflictos o que nos puedan ayudar es también algo muy difícil de acceder. Sin embargo, ustedes nos están brindando precisamente esa solución. Entonces, ¿qué es la conciliación? ¿En qué consiste? ¿Y por qué, digamos, no estamos tan familiarizados con ese término? Bueno, la conciliación como tal es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Está reglamentada desde la Ley 640 del 2001 y al momento, desafortunadamente, se ha hecho un desconocimiento o se ha dado muy poca información al respecto sobre la importancia de la conciliación. Particularmente el Centro de Conciliación Legales ha tenido muy buena acogida por el público jardineño y es precisamente una de las consideraciones que tan felices nos hace en este momento.
Los procesos de conciliación, a modo de ejemplo, cuando hablamos de un accidente de tránsito, es un proceso que se puede agotar por medio de la conciliación. En ese proceso como tal, lo fundamental es que se acerque la persona interesada en solucionar ese conflicto, elabore o presente un documento que se llama solicitud de audiencia de conciliación. Si tiene alguna dificultad, obviamente dentro del centro tenemos los abogados que contribuirán en la elaboración de ese documento. Una vez se tenga en firme, se procede entonces a hacer una citación, una notificación y un traslado a la persona que se requiere como tal. En ese momento se le está notificando además cuál es la fecha y la hora en que se va a llevar a cabo esa audiencia de conciliación. Porque como te decía anteriormente, lo que se busca es solucionar un conflicto. Eso depende además del deseo o la tipificación que se tenga frente a ciertas áreas del derecho. Es decir, no todos los asuntos son objeto o susceptibles de una conciliación. Frente a ello, particularmente en lo referente a asuntos penales, el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal nos permite determinar específicamente en esa materia que es conciliable. Haciendo referencia nuevamente al ejemplo con respecto a accidentes de tránsito, tendríamos que determinar qué tipo de secuelas o consecuencias le ha traído a la persona que se acredita como víctima dentro de ese proceso. La solicitud de audiencia ingresa al centro, se radica y en un plazo máximo de 15 días están siendo citadas las partes. De acuerdo a la pretensión, ese proceso puede valer desde 276.666 pesos hasta una cuantía indeterminada o superior. Hablamos de una cuantía indeterminada cuando no se tiene muy claramente estipulado qué se desea pedir o a cuánto equivale ese pedimento que yo estoy haciendo. Ejemplo de eso, declarar y disolver o liquidar una unión marital de hecho. ¿Cuánto puedes cobrar por perjuicios o cuánto te van a indemnizar? Es indeterminado. Y los procesos generalmente terminan en un tiempo máximo de un mes, porque igual tenemos procesos donde las personas asisten una única vez a la audiencia y logran un acuerdo total, es decir, un conflicto resuelto que no va a la justicia ordinaria y que se resolvió en muy corto tiempo y a muy bajos costos. Es decir, que en palabras coloquiales, conciliación viene siendo como una negociación entre las partes que entran en conflicto, pero mediada por profesionales del derecho en un marco legal y en corto tiempo. Sí, efectivamente. De hecho, la conciliación en derecho debe cumplir con dos cosas. La primera de ellas es que hace tránsito a cosa juzgada. Hacer tránsito a cosa juzgada significa que si tú y yo llegamos sobre un acuerdo, es decir, unos hechos y unas pretensiones que damos por satisfechas, en ningún otro estrado judicial se podrá interponer recurso alguno sobre esa materia objeto del conflicto. Es decir, cuando logramos un acuerdo, básicamente lo que se obtiene es una sentencia. Y cuando decimos que presta mérito ejecutivo, es que si tú y yo nos pusimos de acuerdo en tasar un valor monetario para indemnizar unos perjuicios, se deja entonces de manera clara y expresa y exigible cuándo se va a pagar, cómo se va a pagar, dónde se va a pagar. Es decir, que la víctima como tal o la persona que tiene ese conflicto se dé efectivamente reparada. El incumplimiento de una de esas obligaciones repercute ante los juzgados, pero ya por un proceso ejecutivo de obligación de dar.
Hay otros, digamos, otros lugares, otras entidades, por así decirlo, donde muchas veces los ciudadanos hacen conciliación, como son las inspecciones de policía, las comisarías de familia. ¿Cuál es la ventaja de los centros de conciliación, digamos, en derecho, que son los que estamos hablando en este momento, sobre estos otros lugares? Bueno, las inspecciones de policía efectivamente tienen la facultad, desde la sentencia 1440 del 2004, para realizar ese tipo de asuntos en referente a la conciliación. Y básicamente están entendidos desde lo que tiene que ver con los aspectos de convivencia ciudadana o código de convivencia ciudadana. Frente a las comisarías de familia, todo lo que tiene que ver con regulación de alimentos, cuidado, custodia y protección de menores. La ventaja más grande y más significativa que vemos nosotros en el momento es que esas otras instituciones, comisaría e inspecciones de policía, en el momento tienen gran cantidad de asuntos por resolver y en la mayoría de estas entidades no tienen el personal suficiente para el apoyo. Es decir, no hacen lo que le corresponde, no porque sea su deseo, sino porque tenemos en este momento de la historia una gran masa de conflictos donde no se tiene la capacidad para abordarlos a todos, y eso genera a veces que los ciudadanos no creamos en la justicia. Entonces, una de las fortalezas que tenemos en el Centro de Conciliación Legales es que tenemos un grupo muy amplio de profesionales en todas las áreas que están siempre disponibles, no solamente para prestar la asesoría jurídica, sino brindar un apoyo donde la persona se sienta respaldada desde el ámbito jurídico y legal. Bueno, usted nos menciona que no solo cuentan con una gran cantidad de profesionales, sino que también hay asuntos que no son, digamos, conciliables. Entonces aquí ya yo tengo dos preguntas, pero quiero empezar iniciando es ¿qué asuntos son conciliables y por qué o por qué no? Bueno, eso depende mucho de cada una de las áreas del derecho. Es decir, cuando hablamos de asuntos civiles, estamos hablando con todo lo que tiene que ver con conceptos dinerarios, contratos, arrendamientos, situaciones de tierras, restituciones de inmuebles, y me permite realizar la conciliación para llegar a un determinado acuerdo. A modo de ejemplo, tengo una propiedad arrendada, la persona no me paga el arrendamiento, situación que ha sucedido mucho en esta época de pandemia, pero además me manifiesta que no me quiere entregar el inmueble. Situaciones como esas las podemos resolver específicamente en el centro de conciliación. Otro ejemplo concreto y que vemos mucho es el incumplimiento entre alguna de las partes que integran un contrato, ya sea de permuta o de compraventa. Le dicen a uno, a modo de ejemplo, yo compré una casa y definimos que la iba a pagar en 3 cuotas, pero también pusimos condición que me la iban a entregar apenas dieron la primera cuota. No me la han entregado, no me han devuelto la plata, no he podido realizar los actos que como señora y futura dueña tengo sobre ese bien, y además me están cobrando una cláusula penal que estaba estipulada dentro del contrato. Determinar cada uno de esos detalles es muy importante para poder contribuir en esa solución del problema. Referente a materia de familia, vemos con gran preocupación todo lo que tiene que ver con respecto a menores. Los adultos estamos pensando que vivimos con alguien, ya sea por unión marital de hecho, matrimonio religioso o civil, y que lo único que tengo que decidir es, chao, ya no quiero estar contigo, no nos entendemos, hasta aquí llegamos. Pero se les está olvidando que tenemos una obligación futura y constitucional con esos hijos menores que fueron concebidos dentro de esa unión. Entonces vemos cantidad de papás y mamás diciéndonos constantemente, es que yo me separé de esa otra persona y mis hijos no reciben
ninguna ayuda por parte del otro progenitor en lo que tiene que ver con el cuidado, la custodia, la alimentación, la educación, la recreación y el deporte. Y se sorprende uno desde que escucha la palabra ayuda, porque es que los padres no tienen la facultad de decidir si ayudan o no ayudan. Es una obligación, porque por encima de esos padres están los menores, tal y como lo faculta la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, y esos menores están debidamente protegidos constitucionalmente y obliga a sus padres a cumplir con esas obligaciones. Así entonces es otro tema que se aborda con frecuencia en el Centro de Conciliación Legales. En materia penal, pues podríamos hablar de asuntos que se pueden conciliar, otros que no. Por ejemplo, yo no puedo conciliar un homicidio. Yo no puedo llamar a las personas víctimas dentro de ese proceso y decirle, venga, hagamos un incidente de reparación ya y el proceso terminó. Pero sí podemos hablar, por ejemplo, de una calumnia, de una injuria, de delitos que estén contemplados como querellables dentro del código y tendríamos la posibilidad de dar por terminado ese proceso judicial. También se ha tramitado en el Centro de Conciliación la facultad expresa de solicitar principios de oportunidad donde una parte que ha sido vinculada a un proceso de la justicia penal convoca a la otra para lograr así entre las dos partes solicitar ese principio de oportunidad ante la Fiscalía General de la Nación y coadyudar a la solución de ese conflicto. Entonces, no todos los procesos se pueden tramitar por ahí. Un porcentaje muy alto, sí. Sin embargo, en asuntos penales sí hay una reserva específica. Lo que entiendo entonces es que también depende como de la gravedad de ese conflicto, o sea, como la escala hasta la que haya llegado. Pero entonces, si los ciudadanos, digamos, están en un conflicto que no saben si es o no conciliable, ¿cómo pueden saberlo? Precisamente pueden recibir esa asesoría en legales. Sí, claro. Una de las funciones nuestras, aparte de contribuir con ese entretejido social y en esa solución de conflictos, es precisamente orientar y capacitar a la gente en todo lo referente a la conciliación, porque finalmente lo que queremos es fortalecer las relaciones entre seres humanos independiente de sus creencias, religiosidades, situaciones económicas o políticas. Estamos convencidos que una mejor sociedad contribuye a una mejor justicia y a una mejor calidad de vida. Cuando deseen y en el momento que lo deseen, pueden acercarse a las instalaciones del Centro de Conciliación Legales y obtener toda la información. En este punto, jardineños, yo quiero entonces recordarles la dirección del Centro de Conciliación Legales. Es en el edificio Cóndor de los Andes, en el Parque Principal de Andes, nuestro municipio vecino, muy cercano, por cierto. En la oficina 303 también se pueden comunicar a los teléfonos 320-286-8636 o al 312-214-6962. Abogada, usted nos decía entonces que ustedes cuentan con un conjunto de profesionales, ellos vienen siendo también como los conciliadores, ¿no es cierto? ¿Cuál es entonces el papel de un conciliador? ¿Y quién puede ser un conciliador? Bueno, dentro del Centro de Conciliación tenemos dos grandes grupos de profesionales. Un grupo que es de apoyo, es decir, son abogados que asisten a las personas dentro de las audiencias, o que brindan las asesorías o que formulan esas solicitudes de audiencia de conciliación, y otro grupo conformado por los conciliadores. Porque para ser conciliador en derecho, lo primero que se requiere es que sea abogado. Lo segundo, que tenga la diplomatura en conciliación en derecho. Tercero, que haya cumplido con cada uno de los requerimientos del Centro de Conciliación, solicitar una inscripción a ese Centro de Conciliación
que de manera posterior es enviada al Ministerio de Justicia y del Derecho a través de una plataforma denominada SICAAC. Una vez ese abogado ha cumplido con todos los requerimientos, el Ministerio de Justicia aprueba o no la vinculación de ese profesional del derecho como conciliador adscrito al centro de conciliación. Abogada, ¿cuál es entonces el procedimiento para solicitar una audiencia de conciliación en derecho? Bueno, lo primero es elaborar un documento donde la persona que requiere el servicio narre de una manera muy clara y detallada unos hechos, es decir, la historia o lo que lo motiva para llamar a esa persona o a esas otras personas y de lo cual debe tener pleno conocimiento el conciliador. En ese documento también debe ir plasmado algo que se denomina pretensión. La pretensión no es más que un deseo. Frente a una historia que se contó, ¿qué deseo obtener o cómo lo quiero resolver? Describe además cuánto tiempo hace que empezó ese conflicto, si han habido actos de violencia o no han habido violencias físicas o agresiones verbales. Hace además un aporte de pruebas que se anexan dentro de esa solicitud y se entrega en el Centro de Conciliación Legales para elaborar algo que se denomina la radicación, es decir, cada proceso va con un número único que lo identifica o lo diferencia de esos procesos. Una vez resuelto ese punto, se procede entonces a elaborar un documento que se denomina citación y es en el cual se le notifica a una persona que está siendo requerido, quién lo está requiriendo y a qué horas debe presentarse en una fecha determinada. A esa persona se le hace traslado de esos documentos para que en el momento en que ingrese a la audiencia, pues sepa claramente en contexto qué es la historia y qué es lo que... En la audiencia de conciliación, entonces, podrán pasar 3 cosas. La primera de ellas es que las partes se pongan de acuerdo en la totalidad de la historia y la pretensión. En ese momento, el abogado conciliador tendrá por ley que elaborar un documento que se llama Acta de Acuerdo Total y que cumple con todos los requerimientos del artículo 1 de la Ley 640. Es decir, tendrá que dejar de manera muy clara y muy detallada cada una de las situaciones que se acordaron y cómo se acordaron. La otra cosa que puede pasar es que se llegue a un acuerdo parcial. Es decir, frente a unas cosas, las partes estuvieron completamente de acuerdo, pero en otras no. Sobre lo que se está de acuerdo se deja detallado y sobre lo que no se acordó no se hace ninguna manifestación, porque muy seguramente ese proceso terminará ante la justicia ordinaria para que se declaren o se logren unas pretensiones diferentes a las realizadas en la audiencia de conciliación. Y lo tercero que puede pasar es que no se logre ningún acuerdo entre las partes. Ahí entonces tendremos que elaborar un documento denominada constancia de no acuerdo. Esas constancias pueden ser o por no acuerdo o por inasistencia de las partes. Una vez se ha tramitado todo lo referente a la audiencia, ese documento se firma, se ponen huellas, se ponen los sellos respectivos como documentos que prestan mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada, se enumera de acuerdo a la erradicación y se ingresa nuevamente a la plataforma del Ministerio de Justicia y el Derecho para que la plataforma como tal devuelva de manera automática un documento que certifica que ese proceso ya ingresó y que sobre esos hechos y pretensiones no se volverá a hablar en esos estrados judiciales. Básicamente ese es el proceso, es muy sencillo
puede que suene largo en la medida que se cuenta, pero la citación, la notificación, el traslado es un día. La audiencia tendrá un día, a menos que las partes pidan suspenderlas para hacer una nueva sección, y el formulario o el documento que arroja el ministerio dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos una vez finalizada la audiencia. Abogada, no me quedó muy claro qué pasa entonces cuando las partes no logran ese acuerdo. Cuando las partes no logran el acuerdo, se elabora un documento denominado constancia de no acuerdo y ya se pasará a la justicia ordinaria para que sea un juez, no el que haga acuerdos, sino el que tome decisiones en derecho. Es decir, de resolver mediante una sentencia. Bueno, abogado, hace usted unos momentos mencionaba que las partes deben mencionar si ha habido actos de violencia, digamos, en esa situación conflictiva. ¿Eso significa que los hechos de violencia ponen un poco más difícil la situación? No ponen difícil la situación. Lo que pasa es que no se puede desconocer los episodios anteriores que llevan a una persona a un centro de conciliación. Es decir, tuve un requerimiento porque quiero citar al progenitor de mi hijo para hacer una regulación de alimentos. Y yo le tengo que preguntar, porque la plataforma del SICAC lo exige, si han habido episodios de violencia. Muy seguramente ella en su momento indicará si efectivamente los hubo o no. Si no los hubo, simplemente se hará una señalación en la plataforma de que no hay ninguna incidencia. Pero si los hubo, tendremos que decir que efectivamente lo hay. Por ejemplo, que hay una querella, o que hay una denuncia, o que hay una solicitud ante personería. Y se anexarán esos documentos para poder demostrar en esa parte de justicia toda la consecuencia o todos los antecedentes y convertir no solamente esa situación en un punto específico de solución, sino tratar de darle trámite a todo lo que ha antecedido en esa situación. Bueno, aquí conversando con usted, abogada, yo tengo que confesar que creo que los seres humanos nos complicamos mucho la vida cuando tenemos conflictos y llegamos hasta los límites de la violencia, sin saber en realidad que contamos con este tipo de centros de conciliación y esta manera, digamos, de hacer un poco más fácil llegar a un acuerdo con la persona o la entidad con la que tenemos el conflicto. Y creo que es un proceso que no estamos aprovechando, y qué bueno que lo podamos estar aquí comunicando y dialogando precisamente para que los jardineños lo conozcan. Ahora bien, hablemos de costos, porque sin duda vamos entendiendo que es un proceso, suena un poquito largo, pero en realidad es fácil, se ve que es fácil, pero ¿cuánto cuesta? Bueno, a modo de ejemplo, si tú quieres hacer una solicitud en la que vas a cobrar desde $1 hasta 7.022.000 pesos, ese proceso te cuesta en este momento aproximadamente 272.660 pesos. Pero si habláramos de una cuantía indeterminada, que es a lo que no le puedo poner valor, estaríamos hablando de una suma promedio de 466.666 pesos, que es en la gran mayoría de las veces en las que se encuentran la gran cantidad de procesos. Bueno, a mí me gustaría hacer un poquito la comparación, y es cuánto puede costar entonces resolver, digamos, un conflicto por la justicia ordinaria. Eso es muy relativo porque eso depende mucho de cada abogado. Todos los abogados tenemos una cartilla que nos ilustra sobre el pago de los honorarios, ¿cierto? Y es a lo que hemos denominado conalvos. Entonces, algunos abogados dirán, yo por este proceso cobro 2 salarios mínimos, o 5 o 10,
y otro podrá estar diciendo yo no le cobro sino uno, ¿cierto? Eso es muy relativo porque tenemos que pensar además que estamos hablando dos personas con capacidad para hacer un contrato, que eso es lo que sucede entre un particular y un abogado. En el centro de conciliación no podemos hacer eso. Las tarifas están reguladas por ley, no son a decisión del conciliador. Todos los centros de conciliación cuentan con unas tarifas que son avaladas desde el Ministerio de Justicia y del Derecho. Lo que sí le puedo decir, porque no lo ha demostrado pues la realidad en el diario vivir en el centro de conciliación, es que procesos que podrían tener un costo de 8, 10, 12 millones de pesos y una duración en el tiempo de 2 años o más, en el centro de conciliación puede tener un costo de 276,000 pesos y resolverlo en 15 días. Sin duda alguna, pues es un ahorro de costos, de tiempo y, como lo he venido mencionando, mucha facilidad a la hora de solucionar el conflicto que tengamos. Abogada, los temas laborales que, digamos, a muchos jardineños también nos preocupan, y no en general a todos los colombianos y a todo ciudadano que labore, este tipo de temas también se pueden solucionar en los centros, se pueden conciliar. Bueno, hay dos temas específicos que no pueden entrar a centros de conciliación, y uno de ellos es el asunto laboral. Ningún asunto laboral se puede conciliar mediante centro de conciliación, toda vez que si se presume que existe una relación laboral, goza pues por ley de los privilegios que se tiene y son asuntos indiscutibles en derecho, pero estarían facultados para hacerlo lo que comúnmente hemos conocido como las oficinas de trabajo, que no es más que otra cosa que el Ministerio Público en Andes para asuntos laborales. Tiene que ser obligatoriamente en esa dependencia. No es por centro de conciliación, ni en derecho ni en equidad. Igualmente existe otra materia y es lo que es referente a la parte administrativa. Es decir, si yo tengo un conflicto con el municipio de Jardín en cabeza de la alcaldía municipal, yo no lo puedo llamar a un centro de conciliación. Ese tipo de conciliación se tiene que agotar por medio de la Procuraduría, porque estaríamos hablando de un ente público y una persona natural o una jurídica. Listo, abogada. Entonces entiendo que este tipo de temas no se pueden conciliar en un centro de conciliación en derecho, pero usted también mencionaba algo que son los centros de conciliación en equidad. ¿De qué son estos centros o cómo diferenciarlos? Bueno, los centros de conciliación en equidad no están avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Las personas que laboran allí no siempre son abogados, porque no requieren ser abogados para ejercer o facultarse como conciliadores. No tienen la certificación de registro del caso y resultado del mismo ante el Ministerio de Justicia y del Derecho. Es una actividad que realiza una persona que, sin ser abogado, puede actuar como tercero neutral en la resolución de un conflicto. A diferencia de la audiencia de conciliación en derecho o la conciliación en derecho, es que muchos de los acuerdos que se logran en conciliación en equidad no son claros, ni expresos, ni exigibles. Y de no cumplir con esas tres condiciones, pues entonces no van a prestar ni mérito ejecutivo, ni hacen tránsito a cosa juzgada. A modo de ejemplo, el señor X se compromete a pagarle al señor Y la suma de 2 millones de pesos el próximo mes. Si esa persona no cumplió, no es un documento ni claro, ni expreso, ni exigible, porque en el momento en que yo exhiba el documento, siempre será el próximo mes, pero no se dijo de qué año, ni en qué forma, ni en qué condiciones. Ahí es donde radica la gran diferencia
entre un buen acuerdo realizado en derecho con profesionales del derecho que haga tránsito a cosa juzgada y preste mérito ejecutivo, o en el peor de los casos, pues que se pueda llevar a la justicia ordinaria para exigir el cumplimiento de la obligación de dar, de hacer o de no hacer frente a la conciliación en equidad. Bueno, abogada, sin duda, entonces acá sale otro programa para que lo tengamos en cuenta, y es hacer esa diferencia y explicársela a los televidentes que hay entre un centro de equidad, cuáles son los centros de equidad, cuáles son los centros de conciliación en derecho. Y bueno, hasta el momento entonces sabemos que los temas laborales, o que tengamos, como usted lo mencionaba, con, por ejemplo, la administración municipal, no son materia de conciliación en un centro de conciliación en derecho. ¿Qué pasa si los acuerdos, lo pactado en un centro de conciliación en derecho no se cumple? La parte afectada, es decir, a la parte que le incumplieron, presentará como prueba sumaria o prueba reina ese documento que fue elaborado en el centro de conciliación y que se fundamentaba en un acta de acuerdo total donde determinaba una obligación clara, expresa y exigible para el cumplimiento de una obligación. Cuando no se hace efectiva, entonces se pasa a la justicia ordinaria y la persona que incumplió pues se verá sujeta a que le hagan embargos sobre sus bienes o sobre sus salarios. Tendrá que responder la demanda ejecutiva con un abogado y verse obligatoriamente inmerso en el pago de unos honorarios de abogado, muy posiblemente en unas costas judiciales y en un proceso que mínimo en el tiempo va a tener una duración de 1 año. Es decir, que el acuerdo o el pacto en esta conciliación ya es una obligación para ambas partes. Claro, constituye obligación para las partes. Bueno, hablemos en el caso de que la conciliación sea por accidente de tránsito y los implicados pues quieran conciliar. ¿Qué características se deben reunir para que haya esa conciliación? ¿Qué se hace? ¿Hacia dónde se dirigen? Y digo, pues, tomo los accidentes de tránsito porque son como uno de los casos que más evidenciamos en nuestra región. Bueno, cuando hemos tenido ese tipo de solicitudes en el Centro de Conciliación Legales, generalmente la parte afectada o la víctima en ese accidente de tránsito narra mediante un documento escrito la historia, aporta como prueba unos mapas o croquis de ese accidente de tránsito y solicita que esa persona que causó el accidente se presente para el pago de unas indemnizaciones y perjuicios. No todos los asuntos de tránsito van a terminar en los acuerdos, porque también podemos pensar que ese accidente de tránsito causó unas lesiones personales con una incapacidad superior a 90 días y eso transforma entonces el proceso. Igual sucede si deja unas lesiones o secuelas permanentes y genera otras implicaciones si lo que hubo es un muerto, y genera otras implicaciones si lo que le causó fue, por ejemplo, una fractura, generándose así una incapacidad. Entonces, cada asunto tendríamos que mirarlo de acuerdo a las situaciones o consecuencias, pero son tramitables en su gran mayoría. Bueno, televidentes y jardineños, vamos llegando entonces al final de este episodio donde hablamos de conciliación aquí en La Balanza. Como pudimos observar y entender, es mucho más fácil y menos costoso y además mucho más rápido hacer un proceso de conciliación en un centro de conciliación en derecho como es el Centro de Conciliación Legales, que tener que acudir a un juzgado y esperar pues todo el tiempo que esto implica. Yo les recuerdo donde pueden ubicar y contactar al Centro de Conciliación Legales y a todos estos profesionales, este conjunto de profesionales que los van a asesorar y que los van a encaminar en la resolución de sus conflictos. Ellos están ubicados en el edificio Cóndor de los Andes, en el Parque Principal de Andes, oficina 303, y los números de contacto son el 320-286-8636 y el 312-214-6962. Con ellos ustedes van a poder
salir de esas dudas que tengan al respecto, ampliar inclusive el tema de conciliación y les recuerdo, ellos pueden trabajar todas las áreas del derecho que ustedes, digamos, requieran resolver. Abogada, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti y al canal por tan importante invitación. Y a ustedes televidentes les doy las gracias por su sintonía y los espero en un próximo episodio de En la Balanza, donde seguiremos recorriendo este camino del derecho que a veces nos parece tan complicado, pero que a la hora de la verdad es demasiado fácil.